Bienvenidos a nuestro canal, donde les traemos el conocimiento de los libros de una manera sencilla y fascinante. Hoy les presentamos la historia de un libro que ha transformado la forma de pensar y la vida de millones de personas. Hablamos de Rich Dad Poor Dad *, el bestseller de Robert Kiyosaki. Este libro les ofrece la oportunidad de comprender profundamente el dinero, la educación financiera y la mentalidad para volverse ricos. Presenta las historias de dos padres, uno rico y otro pobre, y cómo sus pensamientos y decisiones impactan su situación económica. Ese es el mensaje principal del libro. En este vídeo, les explicaremos en español, de manera simple, los 6 principios más importantes, las lecciones clave y las historias inspiradoras de Rich Dad Poor Dad *. Si desean mejorar su vida financiera, este vídeo será una guía para usted. Aprenderán cómo hacer que el dinero trabaje para ustedes, la diferencia entre activos y pasivos, porque la educación financiera es más importante que el plan de estudios escolar, y cómo los ricos se enriquecen con su mentalidad. Si les gusta el vídeo, denle like, compártanlo y no olviden suscribirse a nuestro canal, porque nuestro objetivo es brindarles el conocimiento que pueda dar un nuevo rumbo a sus vidas. Sin más demora, comencemos este increíble viaje y descubramos qué nos enseña esta gran obra de Robert Kiyosaki. La cosa es que Robert Kiyosaki, el autor del libro, tuvo 2 padres. Uno de ellos, muy educado y con un doctorado, pero que vivió y murió en la pobreza, por lo que Robert lo llama Poor Dad, papá pobre. El otro, que no era muy educado pero sí muy rico, era al que Robert llamaba Rich Dad, papá rico. Ahora, uno podría preguntarse cómo es posible que alguien tenga 2 padres al mismo tiempo. La respuesta es que su padre pobre, es decir, su padre biológico, tenía un solo sueño, que Robert estudiara mucho, trabajara duro y consiguiera un empleo en una gran empresa para asegurar su futuro. Pero su otro padre, el rico, que en realidad era el padre de su amigo Mike, quería que Robert aprendiera cosas que no se enseñan en la escuela. Algunos aprendizajes solo se adquieren a través de la experiencia de la vida. La educación escolar puede darte buenas calificaciones, pero la educación de la vida enseña mucho más. Por supuesto, el estudio formal tiene su importancia, pero no se puede lograr todo solo confiando en él. Vamos a descubrir qué hacer exactamente y cómo hacerlo. La primera lección dice que los ricos no trabajan por dinero. Suena extraño, pero esta historia ayudará a entenderlo. Había un hombre que tenía un burro y un pozo. Cada vez que quería que el burro trabajara, colgaba una zanahoria frente a él. Al ver la zanahoria, el burro trabajaba con la esperanza de alcanzarla algún día. Para el hombre, era una gran estrategia para hacer trabajar al burro, pero el pobre animal nunca conseguía la zanahoria, porque solo era un engaño. Muchas personas son como ese burro, trabajan incansablemente con la esperanza de volverse ricos algún día, pero el dinero sigue siendo solo un sueño. Correr detrás de ese sueño no te llevará a alcanzarlo. En lugar de trabajar por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Cuando quieras ser rico, no trabajes solo por ganar dinero, porque el miedo y la codicia comienzan a dominarte. El miedo a quedarte pobre te empuja a trabajar más duro, y la codicia te hace imaginar todas las cosas hermosas que podrías comprar con dinero. Este miedo y codicia te atrapan en un ciclo interminable. Trabajas más para ganar más, pero tus gastos también aumentan. A esto, Rich Dad lo llama la carrera de la rata. El resultado es que trabajas demasiado, gastas demasiado y caes en una trampa. Debes evitar esta trampa de miedo y codicia, porque la mayoría de las personas que quieren ser ricas terminan siendo víctimas de ella. No corras detrás del dinero, haz que el dinero corra detrás de ti. Si tienes un empleo, no vayas al trabajo pensando solo en el cheque mensual, porque ese cheque apenas cubre tus facturas. Esto se convierte en una historia que se repite cada mes. Frustrado, buscas otro trabajo y trabajas aún más duro, pero sigues trabajando por dinero, y por eso nunca te vuelves rico. Enfrenta la verdad, eres responsable de ti mismo, no de los demás. Hazte las preguntas que tengas, porque las respuestas están en ti.
¿Trabajas solo para tener seguridad en la vida, un empleo del que no puedan despedir? ¿O trabajas solo para ganar algo de dinero, pensando que algún día te harás rico así? ¿Es eso suficiente para satisfacerte? Si tu respuesta es sí, lamento tu forma de pensar, porque el sueño de hacerte rico nunca se hará realidad, vivirás en la pobreza. Pero si tu respuesta es no, el primer paso será eliminar el miedo de tu mente. El miedo a no ganar suficiente dinero y la codicia te empujan a trabajar sin pensar, y ese paso nos lleva al fracaso. Todos tenemos miedo y deseos, y eso es natural, pero no dejes que te dominen al punto de tomar decisiones equivocadas. Es mejor pensar bien antes de actuar. No siempre sigas tu corazón, usa tu cabeza. Cada mañana, pregúntate si estás haciendo lo suficiente, si estás utilizando todo tu potencial. Deja de pensar como la mayoría, que solo trabaja por dinero. Deja de pensar que tu jefe te paga poco y que mereces más. Recuerda, tú eres el único responsable de tus problemas, no los demás. Si tu jefe no te aumenta el salario, no lo culpes. Cuando asumes la responsabilidad de tus problemas, solo tú puedes encontrar la solución. Esta es la primera lección y el primer principio que Rich Dad le enseñó a Robert. Parte de esta lección fue que Rich Dad puso a Robert a trabajar en una tienda de conveniencia sin pagarle. Él simplemente trabajaba, y el beneficio fue que se involucró de corazón en el trabajo. Durante ese tiempo, surgieron muchas ideas nuevas en su mente sobre cómo hacer que el dinero corriera detrás de él. Observó que la empleada de la tienda arrancaba las portadas de las revistas de cómics, guardaba una mitad y tiraba la otra. Por la tarde, llegaba un distribuidor que recogía la mitad superior de las portadas para dar crédito y dejaba nuevos cómics. Un día, Robert le preguntó al distribuidor si podía quedarse con los cómics viejos. El distribuidor aceptó con la condición de que no los vendiera. Esto le dio a Robert una idea de negocio. Comenzó a alquilar esos cómics viejos a sus amigos y otros niños, cobrando 10 centavos por libro. Cada libro se prestaba por solo 2 horas. En realidad, no los estaba vendiendo. No tuvo que trabajar en el garaje donde alquilaba los cómics, porque contrató a la hermana de Mike para que lo manejara, pagándole $2 a la semana. En una semana, ganaron $9.50. Así aprendió a hacer que el dinero trabajara para él, en lugar de trabajar por dinero. La segunda lección dice por qué es importante aprender educación financiera. En 1923, se celebró una reunión en el Eywater Beach Hotel en Chicago, con muchos líderes mundiales y empresarios ricos, como Charles Schwab, dueño de una gran empresa siderúrgica, y Samuel Insull, presidente de la mayor empresa de servicios públicos de la época. 25 años después, muchos de ellos murieron en la pobreza, algunos se suicidaron y otros perdieron el equilibrio mental. La verdad es que las personas se enfocan tanto en ganar dinero que olvidan aprender cómo conservarlo. Puedes ganar todo el dinero que quieras, pero mantenerlo es lo importante. Si dominas esa habilidad, podrás enfrentar cualquier emergencia o situación difícil. Incluso quienes ganan millones en la lotería viven bien por unos años, pero luego regresan a su situación anterior. La mayoría pregunta cómo hacerse ricos o qué hacer para lograrlo, pero esas preguntas suelen decepcionar. La respuesta correcta es, primero, aprende a ser financieramente alfabetizado. Si quieres construir el Empire State Building, primero debes cavar un pozo profundo y construir una base sólida. Pero si solo quieres una casa pequeña, una losa de concreto de 6 pulgadas será suficiente. El problema es que muchos queremos construir un Empire State Building sobre una losa de 6 pulgadas. Cuando lo hacemos, el edificio inevitablemente colapsa. Poor Dad quería que Robert estudiara mucho, pero Rich Dad quería que fuera financieramente alfabetizado. La mayoría de los sistemas escolares enseñan a construir casas, no cimientos sólidos. La educación escolar tiene su importancia, pero no lo es todo en la vida. La tercera lección dice que debes entender la diferencia entre pasivos y activos, y siempre comprar activos. Suena simple, pero esta regla es la que te ayudará a volverte rico. A menudo,
las personas pobres y de clase media confunden los pasivos con los activos. Pero los ricos saben que son los activos y solo compran eso. Rich Dad creía en el principio KISS, asterisco keep it simple, stupid asterisco, manténlo simple, estúpido. Enseñó esta simple lección a Robert y a su amigo Mike, lo que les permitió construir una base sólida. La idea es entender la diferencia entre pasivos, responsabilidades, y activos, propiedades, y comprar activos. Si es tan simple, ¿por qué no todos son ricos? Porque es tan simple que nadie lo piensa. La gente cree que sabe la diferencia entre pasivos y activos, pero solo tiene alfabetización, no alfabetización financiera. Una declaración de ingresos debe considerarse como una declaración de ganancias y pérdidas. En términos simples, los ingresos son cuánto dinero entra, y los gastos son cuánto dinero sale. Una hoja de balance muestra el equilibrio entre activos y pasivos. Incluso muchos contadores educados no entienden cómo están conectados la hoja de balance y la declaración de ingresos. Los activos son cosas que generan dinero para ti. Por ejemplo, si compras una casa y la alquilas, el alquiler puede pagar el préstamo que tomaste para comprarla. La casa es tuya, y también obtienes el alquiler. Por el contrario, los pasivos hacen que gastes dinero. Si compras una casa para vivir en ella, no generas alquiler, así que es un pasivo. Ahora entiendes, si quieres ser rico, compra activos, si quieres seguir siendo pobre, compra pasivos. Los ricos tienen más dinero porque creen en el principio KISS. Los pobres no lo entienden, por eso se enfatiza en ser financieramente alfabetizado, no solo alfabetizado. Los números por sí solos no hacen la diferencia la haces cuando escribes tu propia historia. En la mayoría de las familias, se observa que quien trabaja duro tiene más dinero. Pero, ¿de qué sirve si todo ese dinero se gasta en pasivos? Veamos cómo gasta su dinero una persona de clase media y por qué, si sigue así, permanecerá en la clase media o incluso caerá más bajo. Todo su dinero se va en pasivos, hipotecas, alquiler, préstamos para autos, préstamos para la casa, facturas de tarjetas de crédito, cuotas escolares, facturas de electricidad, y más. Todo su ingreso se esfuma en eso. Por otro lado, los pobres no tienen pasivos significativos, pero tampoco tienen activos. Ganan un salario, pero se lo gastan en gastos diarios. Supongamos que una persona pobre gana $1000. De eso, $500 se van en el alquiler de una casa pequeña, $50 en transporte, $100 en impuestos, y $350 en comida y ropa. No queda nada, y a veces incluso tienen que pedir prestado, lo que los hace más pobres. Por el contrario, los ricos compran activos que les generan más dinero. Sus ingresos crecen exponencialmente. La mayoría de los ricos usan su ingenio. Toman préstamos y los rentabilizan al alquilar lo que compran. Sin esfuerzo, reciben alquiler mensual que paga el préstamo. Por ejemplo, si la cuota del préstamo es de $150, alquilan la casa por $200, $150 van al banco, y $50 quedan en su bolsillo. Esto es ganar dinero sin esfuerzo. La diferencia entre Rich Dad y Poor Dad es solo una cuestión de mentalidad, como gastar el dinero es lo que importa. En los años 1960, cuando se les preguntaba a los niños qué querían ser de grandes, todos decían que estudiarían duro para ser médicos o ingenieros. Creían que las buenas notas les garantizarían ganar mucho dinero. Sin embargo, muchos de esos niños, ahora médicos, aún luchan dificultades financieras. Pensaban que ganar más resolvería sus problemas. Hoy en día, muchos niños quieren ser atletas famosos, CEOs, estrellas de cine o rockstars, porque saben que las buenas notas no garantían solo el éxito en la carrera. Los pesadillas financieras son comunes ahora. Las parejas recién casadas piensan que sus ingresos se duplicarán porque ambos trabajan. Viviendo en una casa pequeña, sueñan con una más grande, así que empiezan a ahorrar. Se enfocan en sus carreras, sus ingresos crecen, pero también sus gastos.
El problema es que ganar dinero sin ser financieramente alfabetizado o gastarlo sin pensar lleva a gastar más. Cuando compran una casa grande, creen que se han vuelto más ricos. Pero en realidad, con esa casa han adquirido más pasivos. Sus gastos, como impuestos a la propiedad, aumentan. Necesitan un auto nuevo, muebles nuevos, todo nuevo. Sus pasivos crecen, y sus gastos crecen con sus ingresos. Un día, la verdad sale a la luz, pero ya están atrapados en la carrera de la rata. Muchas personas le preguntan a Robert cómo volverse ricos. Esa pregunta es la raíz del problema, porque creen que piensan que el dinero es la solución a todo. Su problema no es que no ganan suficiente dinero, sino cómo manejar lo que tienen. Hay un dicho que aplica aquí: si te encuentras en un agujero profundo, deja de cavar, punto. La mayoría temen hablar en público porque temen el rechazo o ser diferentes. Por eso hacen lo mismo que todos y se conforman con ser parte del grupo. Escuchan cosas como: tu casa es tu mayor activo, toma un préstamo, ahora que tienes un aumento, compra una casa nueva, punto. Y siguen ese camino porque piensan que es lo correcto, porque, si todos lo hacen, no puede estar equivocado. Pero no es así. Rich Dad decía que los japoneses conocían el poder de 3 cosas: la espada, las joyas preciosas y el espejo. La espada representa la fuerza física, las joyas, el poder del dinero, y el espejo muestra la fuerza oculta dentro de nosotros, que es nuestra mayor fuerza. Cuando te conoces, puedes preguntarte frente al espejo si estás en el camino correcto o si debes seguir a la multitud. La respuesta que obtengas es tu verdadera fuerza. Los pobres y la clase media se esclavizan al dinero, por eso nunca se vuelven ricos. A los 16, Robert y Mickey acompañaban a Rich Dad a sus reuniones con contadores, gerentes, inversores y empleados. Rich Dad no estaba educado, abandonó la escuela a los 13, pero dirigía reuniones y daba órdenes a personas educadas, instruidas. No fue parte de la multitud, tomó riesgos y no le importó lo que pensaran de él. Estas reuniones hicieron que Robert y Mickey perdieran interés en la escuela, porque se dieron cuenta de cómo la educación escolar limita la creatividad, moldea a los niños y los convierte en piezas mecánicas de la sociedad. No creían que aceptaban las buenas notas garantizaran el éxito o la riqueza. Un día, Robert discutió con Poor Dad, quien creía que su casa era la mejor inversión. Pero Poor Dad estaba atrapado en la carrera de la rata, sus ingresos y gastos estaban equilibrados, y no tenía tiempo libre. Robert quería explicar que, para Rich Dad, esa casa no era un activo, sino un pasivo mandato. La casa consumía dinero sin generar nada a cambio. Poor Dad no lo entendía. Esa es la diferencia entre Poor Dad y Rich Dad. La mayoría de las personas pasan sus vidas pagando préstamos. Compran una casa y pagan un préstamo por 30 años, luego, compran una casa más grande y renuevan el préstamo. Si el valor de la casa sube, bien, pero a menudo el deuda crece más que el valor de la casa. Esto les impide invertir en otros lugares porque todo su dinero está en la casa, y no tienen oportunidad de aprender sobre inversiones. Si se enfocaran en los activos, su futuro sería mucho mejor. Por ejemplo, los padres de la esposa de Robert se mudaron a una casa grande pensando que era una buena decisión inversión, como todos creían que una casa era un activo. Pero se sorprendieron al descubrir que el impuesto a la propiedad era de $1,000, una cantidad que, como jubilados, no podían pagar. No estamos diciendo que no compres una casa nueva, sino que el dinero que usarías en una casa grande podrías invertirlo en activos que generen ingresos. Con el tiempo, tendrás suficiente para comprar la casa que desees sin préstamo. ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos y la clase media no avanza? La razón es simple: los ricos compran activos que duplican su dinero,
mientras que la clase media espera su salario mensual, que se gasta rápidamente en gastos. Cuando su salario aumenta, los impuestos y los gastos también crecen, y la carrera de la rata continúa. Vivimos en una sociedad endeudada y considerar la casa propia como un activo es lo que nos hunde en deudas. Si el salario aumenta, la gente piensa en una casa más grande, porque creen que es una buena inversión. Pero si ese dinero se invirtiera correctamente, sus vidas cambiarías. Pero no lo hacen, porque están ocupados trabajando duro y considerando su empleo como una zona segura, sin arriesgarse a pensar diferente. Pregúntate a ti mismo, si dejaras tu trabajo hoy, ¿cuánto tiempo podrías sobrevivir? Si no eres financieramente alfabetizado y has vivido dependiendo de tu salario, comprando pasivos en lugar de activos, tu vida será un gran desafío. La riqueza neta no es suficiente, la riqueza significa cuánto dinero generas con el dinero que tienes. Si tienes un activo que genera $3,000 al mes y tus gastos son $5,000, solo puedes cubrir medio mes. La solución es aumentar los ingresos de tus activos hasta que cubran tus gastos. Entonces no te volverás rico de la noche a la mañana, pero sí te volverás más próspero. Si dejas tu trabajo empleando, tus activos cubrirán tus gastos. Solo serás próspero si tus gastos son menores que el crecimiento de tus ingresos de activos. La cuarta lección dice, mantén tu propio negocio. Ray Kroc, el fundador de McDonald's, dio un discurso en una clase de MBA en 1987. Después de su inspirador discurso, los estudiantes pidieron pasar tiempo con él tomando cervezas. Durante la conversación, Ray preguntó, ¿saben en qué negocio estoy? Todos sabían que vendía hamburguesas, pero él se rió y dijo que su verdadero negocio era el inmobiliario. Cada ubicación de McDonald's se elige cuidadosamente, y la tierra donde está la franquicia también se vende. Esto significa que quien compra una franquicia de McDonald's también debe comprar la propiedad. Así es como, también es un negocio inmobiliario. Esta lección es lo que Rich Dad enseñó a Robert. A menudo, muchas veces, las personas trabajan para todos menos para sí mismos. Pagan al gobierno con impuestos, trabajan para la empresa que los emplea, y pagan al banco con intereses préstamos. Esto sucede porque nuestro sistema educativo nos enseña a ser empleados, no empleadores. Lo que estudias determina lo que te vuelves. Si estudias ciencia, te haces médico. Si estudias matemáticas, ingeniero. Pero esto no beneficia a los estudiantes porque se enredan en la diferencia entre un empleo y un negocio. Cuando alguien te pregunte, ¿cuál es tu negocio? No digas que eres médico o banquero, eso es tu profesión, no tu negocio. Haz de lo que hagas tu negocio, no un empleo. No pases tu vida trabajando para enriquecer a otros, trabaja para hacer tu vida más feliz. Muchas personas se dan cuenta tarde de que su préstamo hipotecario los está matando, y que lo que consideraban un activo nunca lo fue realmente. Comprar un auto genera gastos pasivos, y los problemas comienzan. Por eso enfatizamos el enfoque en los activos, no en los ingresos. No digo que no compres un auto, pero en mi opinión, no es un activo porque pierde el 25% de su valor al empezar a usarlo. ¿Qué tipo de activos comprar? Un negocio que no requiera tu presencia constante, que otros manejen por ti, porque si dedicas demasiado tiempo, será un empleo, no un negocio, invertir en bienes raíces, comprar acciones y bonos. Compra activos que te gusten porque si te interesan, les prestarás atención y los entenderás mejor. A Robert le interesaban los bienes raíces y las acciones, especialmente en pequeñas empresas. Siguiendo el consejo de Rich Dad, nunca dejó su empleo,
pero fortalecía su columna de activos activos. Con esto llegamos a la quinta lección: los ricos inventan dinero, dinero inventado. Alexander Graham Bell inventó el teléfono y lo patentó. Cuando su negocio creció, ofreció vender su patente y su pequeña empresa a Western Union por $100,000. El presidente de Western Union rechazó la oferta, pensando que era demasiado caro. Luego nació AT&T, una gran empresa. Robert ha enseñado a miles de personas desde 1984, y aprendió que todos tienen potencial para ser grandes, pero lo que los detiene es la duda en sí mismos. Después de dejar la escuela, nos damos cuenta de que las notas no solo son suficientes para avanzar. No solo prosperan los inteligentes, prosperan quienes son audaces. Para ser un genio financiero, necesitas conocimiento, pero también valentía. La mayoría de las personas no quieren arriesgarse con el dinero. Pero para ser rico, deberás tomar riesgos. Puede que en el futuro surja un nuevo Bill Gates o un nuevo Alexander, o que alguien caiga en bancarrota. Tú decides qué quieres ser. Si aumentas tu coeficiente intelectual financiero, puedes lograr mucho, si no, los años venideros serán aterradores. Lo viejo se reemplaza por lo nuevo. Hoy en día, las personas enfrentan más dificultades financieras porque su mentalidad es vieja. Culpamos al jefe o a la nueva tecnología, pero debes adaptarte. Robert diseñó un juego llamado Cashflow para enseñar cómo funciona el dinero, cómo volverse rico y cómo salir de la carrera de la rata. Un día, una mujer jugó el juego y ganó una carta de un barco. Estaba emocionada, pero se desilusionó cuando descubrió que debía pagar altos impuestos por el barco. El barco pasó de ser un activo a un pasivo. No entendía, comprendió y pidió un reembolso. Más tarde ella llamó y dijo que comenzaba a entender la lección del juego, conectándolo con su vida. Su frustración era comprensible porque a menudo nos enojamos con lo que no entendemos. En lugar de culpar, intenta comprender, entender. En el juego, muchos ganan mucho dinero, pero no saben qué hacer con él porque su mentalidad vieja no los deja avanzar. Algunos dicen que perdieron porque no tenían las cartas correctas. Otros esperan la perfecta oportunidad. Algunos tienen la oportunidad, pero no la aprovechan porque no tienen dinero. Y otros tienen dinero y oportunidad, pero no logran nada porque no reconocen la oportunidad. La inteligencia financiera significa ser creativo con el dinero. Si tienes una oportunidad pero no dinero, ¿qué harás? Si tienes dinero pero no oportunidad, ¿qué harás? Todo depende de tu inteligencia financiera. La mayoría solo conoce una solución, trabajar duro para ganar más dinero. Pero debes aprender a crear tus propias oportunidades, no esperarlas. Lo especial de los ricos es que saben que el dinero no es lo real, lo real es entender su verdadero significado. Nuestro cerebro es nuestro mayor activo, puede hacernos súper ricos o súper pobres, dependiendo de cómo lo usemos. Para entenderlo, un ejemplo, en los años 90, Arizona y Phoenix se enfrentaban problemas económicos. Se aconsejaba ahorrar $100 al mes para tiempos difíciles. Ahorrar está bien, pero es mejor invertir parte de ese dinero. En esa crisis, los inversores vieron una oportunidad. La gente vendía propiedades a precios bajos, y muchos inversores las compraron. Robert compró una casa de $75,000 por solo $20,000. Luego puso un anuncio ofreciendo la casa por $60,000, y los compradores se agolparon. El dinero que ganó vino de un pagaré del comprador, y solo le tomó 5 horas ganar ese dinero.
Los $40,000 que inventó vinieron de su columna de activos, sin pagar impuestos. Años después, su negocio generó tanto dinero que cubría autos, seguros, cenas con clientes, viajes y más. Todo antes de que el gobierno cobrara impuestos. La casa que vendió por $60,000 luego valía $110,000. Todavía había oportunidades, pero requerían más esfuerzo, así que buscó nuevas oportunidades. Pregúntate, ¿trabajar duro es mucho trabajo? Pagas el 50% en impuestos, ahorras el resto, y tus ahorros te dan un 5% de interés, sobre el cual pagas más impuestos. Es mejor invertir tu dinero y tiempo en tu activo más poderoso, tu cerebro, y volverte financieramente inteligente. El mundo cambia constantemente, la tecnología mejora, el mercado sube y baja. Pero si eres financieramente inteligente, estarás preparado para cualquier situación. Tendrás innumerables oportunidades para usar tu inteligencia financiera, solo necesitas aprovecharlas. Hay dos tipos de inversores, los que compran inversiones empaquetadas, que es fácil y sin complicaciones, y los que crean sus propias inversiones, los profesionales, que ganan mucho más de lo que invierten. Si quieres ser este tipo de inversor, necesitas 3 habilidades: encontrar oportunidades que otros no ven, saber cómo recaudar capital sin depender siempre del banco, y organizar a personas inteligentes, trabajar con quienes son más brillantes que tú. Sé que suena mucho, pero las recompensas son increíbles. La vida tiene riesgos, pero aprender a manejarlos es como te haces rico. La sexta lección dice: trabaja para aprender, no para ganar dinero. Una vez, un periodista entrevistó a Robert. Él ya había leído sus artículos y admiraba su estilo de escritura. Tras la entrevista, la periodista le dijo que quería ser una escritora famosa como él. Robert le preguntó qué la detenía. Ella respondió que su trabajo no avanzaba. Robert sugirió que tomara una clase de ventas. La periodista mencionó que una amiga ya le había ofrecido eso, pero lo consideraba un trabajo menor. Olvidó que Robert mismo había asistido a una escuela de ventas. El punto es que si tienes un talento con el que quieres ganar dinero, el talento solo no basta. Debes aprender cómo capitalizarlo. Hasta que no sepas cómo presentarlo ante los demás, no ganarás nada. Aprender a vender no es algo de lo que avergonzarse. La gran diferencia entre Poor Dad y Rich Dad era que Poor Dad siempre se preocupaba por la seguridad del empleo, porque un trabajo seguro lo era todo, mientras que Rich Dad se enfocaba en aprender. Para volverte rico, debes aprender mucho. Las escuelas nos premian por dominar una sola cosa. Por ejemplo, los médicos obtienen un máster y luego un doctorado en un campo específico, como pediatría, estudiando mucho un tema estrecho. Ese es su premio. Pero para adquirir un conocimiento amplio, debes trabajar en diferentes empresas, experimentar cómo funcionan las cosas, y así aumentar tu conocimiento. Por eso Rich Dad llevaba a Robert y Mike a sus reuniones con médicos, contadores, abogados y profesionales. Cuando Robert dejó un gran empleo para unirse al cuerpo de marines, su padre pobre, educado, no entendía por qué abandonó un trabajo tan bueno. Robert intentó explicarle que quería aprender a volar en cielos abiertos, cómo manejar un equipo de trabajadores, y cómo dirigir una empresa por sí mismo. Quería aprender todo eso. Tras regresar de Vietnam, renunció a su empleo y se unió a Xerox Corp, no por el beneficio, sino para superar su timidez. Tomó un programa de entrenamiento en ventas de Xerox, y luego fundó su propia empresa, enviando su primer cargamento.
Si hubiera fallado, habría quedado en bancarrota, pero tomó el riesgo, recordando la enseñanza de Rich Dad: puedes arriesgarte a la bancarrota antes de los 30 porque tienes tiempo para recuperarte. La mayoría de los empleadores pagan lo suficiente para que no renuncies, y la mayoría de los trabajadores se esfuerzan para no ser despedidos. Por eso solo les importa su salario y los beneficios de la empresa. Esa mentalidad funciona por unos años, pero no a largo plazo. ¿Por qué no aprender ahora todo lo que quieres aprender antes de elegir una profesión? Porque una vez que elijas una profesión, quedarás atrapado en ella para siempre. Amigos, con esto concluimos este resumen. Gracias.